Nosotros somos el equipo número 3 y estamos conformados por Loren Vianey García Valenzuela número 11, Sayuri Yubitsa Ascón Valdés número 12, Ana Paula Guerrero Ochoa número 13, Ana Sofía Guerrero Ochoa número 14 y Juan Carlos Herrera Murrieta número 15. Y hoy vamos a hablar sobre administración financiera y porcientos integrales. Introducción. A continuación se mostrará un resumen en donde veremos los temas de administración financiera. Esta es una disciplina encargada de administrar los recursos financieros de la empresa y a su vez abordar los temas como la importancia de esta, el objetivo, además de que conoceremos los métodos de porcientos integrales y los análisis de interpretación de las inversiones con base al estado de situación financiera y el estado de resultados integral, así como mostrando ejemplos. ¿Qué es la administración financiera? La administración financiera, como su nombre lo indica, es la disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar los recursos financieros de una empresa. Sobre la misma recae la responsabilidad de la toma de decisiones sobre inversiones, ahorros, financiaciones y presupuesto de todos los departamentos de la organización. Importancia de la administración financiera. La administración financiera tiene como objetivo principal que los recursos económicos mantengan un balance adecuado entre la rentabilidad y la liquidez, que es la disponibilidad de recursos, preveniendo cualquier impacto negativo en las metas. Funciones del administrador financiero. Los administradores financieros se preocupan por los flujos de efectivo dentro de las empresas. En otras palabras, determinan cuáles son los recursos que entran y cuáles son los que salen, con el objetivo de lograr solvencia entre ellos. Algunas funciones son dirigir el departamento financiero, manejar y administrar efectivo, administrar inventario, velar por el equilibrio entre la liquidez y rentabilidad, monitorizar las cuentas, analizar el estado financiero de la empresa y velar por su rendimiento, conseguir máxima eficiencia con el mínimo coste, supervisar presupuestos, estudiar los balances de pérdidas y ganancias, estudiar las inversiones, maximizar el patrimonio empresarial e implementar técnicas para recuperar inversiones. Requisitos mínimos de preparación académica y profesional de administración financiera. Por lo general, un profesional de las ciencias contables puede ocupar el cargo, pero sin embargo es preciso ser especialista en finanzas y dominar el sector de inversiones. Puede ser máster en toma de decisiones de financiación e inversión o máster en análisis contable y presupuestario. Los requisitos académicos son licenciado a nivel de economía, contador público y auditor. Manejo de programas de computación nivel avanzado, ser organizado, ordenado y puntual. Funciones principales del puesto son experiencia en manejo administrativo y personal, conocimiento de financiamiento tributarios, actividades técnicas financieras, reporte a junta directiva. Las siguientes cualidades que deben de tener son capacidad resolutiva, liderazgo y organización, habilidades contables, razonamiento lógico, capacidad de concentración, habilidades de habla y comunicación eficaz, compromiso y confidencialidad. Los estados financieros, elementos básicos que sirven al administrador financiero para cumplir con su objetivo. Se relacionan con los estados financieros básicos de la empresa teniendo las actividades principales siguientes: efectuar el análisis y planeación financiera, tomar decisiones y tomar decisiones de financiamiento lógicamente. Ejecución del análisis y la planeación financiera se relaciona con la transformación de la información financiera a una forma más útil para supervisar la condición financiera de la empresa. La condición de la necesidad de incrementar o reducir la capacidad productiva. La determinación del tipo de financiamiento requerido. Aunque esta actividad se basa primordialmente en los estados financieros, su objetivo fundamental es calcular los flujos en efectivo y crear un flujo de efectivo adecuado para apoyar los objetivos de la empresa. Los estados financieros a utilizar son los estados de resultados, el balance general, el estado de utilidades retenidas, el estado de flujo de efectivo. Objetivos del análisis financiero. Tienen como objetivo comparar las diferentes partidas del activo y pasivo en volumen y plazos temporales. Con todo ello podemos analizar las diferentes fuentes de financiación y plazo temporalmente utilizado. Se debe interpretar adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar y remediar ciertas situaciones que se presentan en la empresa. Clasificación del análisis. Existen varios métodos para analizar el contenido de los estados financieros, sin embargo,
Tomando como base la técnica de comparación, podemos clasificarlos en forma enunciativa y no limitativa, como sigue el método de análisis vertical o estático. Se aplica para analizar un estado financiero a fecha fija y correspondiente a un periodo determinado, y estudia las relaciones entre los datos financieros en una empresa para un solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un periodo contable. El método de análisis horizontal o dinámico se aplica para analizar los estados financieros de la misma empresa a fechas distintas o correspondiente a dos periodos o ejercicios. Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos juegos de estados, es decir, para los estados de fechas o periodos sucesivos. Por consiguiente, representa una comparación o dinámica del tiempo. El estado de análisis histórico se presenta para analizar una serie de estados financieros de la misma empresa o fechas o periodos distintos. Es cuestionable que la presentación de los estados financieros en forma comparativa acrecientan la utilidad de estos informes, poniendo de manifiesto la naturaleza económica de las variaciones, así como la tendencia de las mismas que afectan al desenvolvimiento de la empresa. El método de análisis proyectado estimado se aplica para analizar los estados financieros pro forma o presupuestos. ¿Qué son los porcientos integrales? Consiste en la separación del contenido de los estados financieros correspondientes a una misma fecha o un mismo periodo, en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Es decir, se trata de expresar en porcentaje las cifras que guarda cada uno de los conceptos de los estados financieros. Base del procedimiento de los porcientos integrales. El método de los porcientos integrales toma como base el axioma matemático que enuncia que el todo es igual a la suma de las partes. Así, al todo se le asigna el valor del 100%, resultando las partes en un porcentaje relativo. ¿Cómo se aplican los porcientos integrales en el balance general? En este ámbito, a los activos totales se les asigna el valor de 100%, y todas las demás partidas del activo circulante se expresan como un porcentaje del activo total, con lo que se determina si las inversiones hechas en el periodo fueron excesivas o insuficientes. Asimismo, al total del pasivo más capital se le asigna el valor del 100%, y todas las demás partidas, tanto del pasivo como del capital, se expresan como un porcentaje del total del pasivo más capital contable. Con este se determina la dependencia de la unidad económica respecto de sus acreedores, es decir, su grado de endeudamiento. Los cálculos de las proporciones de las cuentas por cobrar y de activo fijo se harán sobre sus valores netos, es decir, descontando las depreciaciones acumuladas y las cuentas incobrables, comparándose por separado estas cuentas con sus respectivas reservas, para ver qué relación existe entre ellas. En el estado de resultados respecto a este caso, los indicadores de estructura operativa nos muestran, a través del estado de resultados porcentualizado, cómo es el comportamiento de cada uno de los rubros. Así como a las ventas netas se les asigna el valor de 100% y todas las demás cuentas se expresan como un porcentaje de las ventas netas. De ahí que los rubros de utilidades que se presenten en el estado de resultados se dividan entre el total de ingresos o ventas netas, para de esta forma calcular los márgenes de utilidad neta. Ventajas y desventajas. La ventaja del método de porcientos integrales es que al trabajar con números relativos no nos olvidamos de la magnitud absoluta de las cifras de una empresa y con ello se emprenden más fácilmente la importancia de cada concepto dentro del conjunto de valores de una empresa. Y la desventaja del método de porcientos integrales es que al hablar en términos de porcientos es fácil llegar a conclusiones erróneas, especialmente si se quieren establecer procedimientos comparativos. Los aplicables. Para el procedimiento de porcientos integrales se pueden aplicar dos fórmulas. La primera es del porciento integral, que es factor constante es igual a 100 sobre la cifra base por cada cifra parcial. La segunda es del factor constante, que es factor constante es igual a 100 sobre la cifra base por cada cifra parcial. Voy a explicar el ejemplo por cada peso de inversión en el activo con base en el estado de situación financiera. Este es un análisis del estado de situación financiera de la empresa El Cometa. Así que por cada peso de inversión en el activo de industria El Cometa,
El 0.01 centavos corresponde a existencia en caja. El 0.04 centavos corresponde a existencia en bancos. El 0.05 centavos corresponde a inversión en documentos por cobrar. El 0.01 centavos corresponde a inversión en inventarios. El 0.36 corresponde a inversión en edificios. El 0.17 centavos corresponde a inversión en maquinaria. El 0.07 centavos corresponde a inversión en mobiliario y equipo. El 0.26 centavos corresponde a gastos de instalación. Sumando todo esto da un total de 1 peso. El siguiente ejemplo es igual manera del balance general de la empresa Cometa y nos dice cómo están repartidas las cantidades por cada peso del origen de la inversión del activo. 0.03 lo han aportado las cuentas por pagar. 0.24 centavos lo han aportado los documentos por pagar a largo plazo. 0.03 centavos lo han aportado los documentos por pagar. 0.48 centavos lo han aportado los accionistas de la empresa y 0.22 centavos lo ha generado la misma sociedad. La suma de estas cantidades nos da el total de 1 peso. Este otro ejemplo también es del balance general de la empresa Cometa y nos dice que por cada peso de activo de la sociedad ha sido aportado 0.30 centavos por proveedores y acreedores, 0.70 centavos por los accionistas y la misma sociedad. Entonces, la suma de estas dos cantidades nos da un total de 1 peso. Ahora el siguiente ejemplo es un análisis del estado de resultados de la empresa Cometa S.A. por cada peso de ventas netas. Este estado de resultados nos dice que el 0.45 centavos corresponden al costo de ventas, 0.55 corresponde a la utilidad en ventas, 0.12 le corresponde a los gastos de distribución, 0.08 le corresponde a los gastos de administración, 0.05 le corresponde a los gastos de financiamiento, 0.30 le corresponde a la utilidad de operación y 0.01 le corresponde a otras erogaciones. 0.13 la sociedad tiene que pagar impuestos y repartos de utilidades y 0.16 generó de utilidad neta a la sociedad. Entonces, con estos datos quiere decir que por cada peso que la empresa vende, a esta le cuesta 45 centavos el producto vendido. Esto significa que obtiene una ganancia de 55 centavos por esta operación. Entonces, las ventas representan el 100% y las otras partidas se restan o se incrementan según sea el caso. Conclusión. Como equipo llegamos a la conclusión de que la función del administrador financiero es muy importante dentro de la empresa, porque este se encarga de que los recursos económicos de la empresa se mantengan en un balance adecuado para que no haya pérdidas, y que los estados financieros son básicos para en ellos aplicar los métodos de análisis financieros que existen, como el método de porcientos integrales que ya observamos anteriormente, que consiste en expresar en porcentajes las cifras de los estados financieros en cada una de las partidas para así poder interpretar más fácilmente las cantidades. Este tema fue muy interesante de investigar y aprendimos muchas cosas nuevas.